la necesidad de dicha medida y la proporcionalidad de que se tome e incluso la indispensabilidad, es decir, que no haya otras medidas que se puedan utilizar para de igual manera obtener ese aspecto probatorio que se obtendría originalmente por medio de esta toma de muestras. En fin, el siguiente de los criterios es una tesis con número de registro 2021-538, cuyo rubro señala: prueba pericial en el sistema penal acusatorio. Debe valorarse con base en lo manifestado por el perito en la audiencia de juicio oral, producto del interrogatorio y contrainterrogatorio que realicen las partes, y no con la versión escrita del dictamen respectivo. Legislación del Estado de Chihuahua. Antes de hacer mención de lo que señala esta tesis, pues creo que para los operadores del sistema pues es un tanto obvio dicho criterio, porque finalmente lo que está refiriendo es el espíritu del principio de inmediación aplicado en este tipo de medios de prueba que se desahogan. Lamentablemente en la práctica podemos ver que hay muchos operadores que creen lo contrario, que creen que es oportuno ofrecer el dictamen por escrito, hacerle 5 preguntas al perito, decirle que sí lo ratifica y solicitar su incorporación en audiencia de juicio oral. Sin embargo, pues claramente todos esos aspectos no encajan con lo que es este sistema, y pues qué bueno que ya se estén emitiendo criterios para aclarar algo que ni siquiera tendría que aclararse, pero finalmente el que haya más criterios pues habrá de darnos la razón a los que considerábamos lo contrario. Pero bueno, entonces, ¿qué señala dentro de su contenido? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una diversa tesis con rubro proceso penal acusatorio y oral, en este solo pueden reputarse como pruebas las desahogadas públicamente ante el tribunal respectivo en presencia de las partes, estableció que el sistema procesal penal acusatorio y oral, regido por los principios rectores, se basa en una metodología de audiencias cuyos ejes rectores están contenidos en el artículo 20 constitucional, razón por la cual la lógica de las pruebas cambia respecto del sistema tradicional o mixto, pues para el primero solo pueden reputarse como tales las desahogadas públicamente ante el tribunal respectivo en presencia de las partes, salvo la prueba anticipada, lo que implica que el dictado de las sentencias debe sentarse en elementos de convicción recibidos directamente por el tribunal de juicio oral, bajo un control horizontal, con plena satisfacción de los principios en mención, siendo así que si se trata de la incorporación de la prueba pericial en la audiencia de juicio, lo que manifiesta el perito sobre su experticial, producto del interrogatorio y contrainterrogatorio que realicen las partes, es lo que tiene que valorar de manera libre y lógica el órgano jurisdiccional, no la versión escrita del dictamen pericial, pues lo que exponga el perito de viva voz sobre las razones, estudios o experimentos que lo hicieron llegar a concluir su opinión pericial es lo que debe ser valorado al dictar la sentencia, de conformidad con diversas disposiciones del Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, aplicado previamente. En ese sentido, pues como lo señalaba, creo que este tipo de criterios que sí reflejan conocimiento del sistema acusatorio, conocimiento de la lógica bajo la cual se desahogan las audiencias de juicio oral, de la lógica e implicaciones de los principios rectores, creo que eventualmente pueden servir para ir corrigiendo algunas malas prácticas que se han venido realizando. Finalmente, existen otros 2 criterios que nuevamente profundizan en el tema de el derecho de petición enfocado o materializado ya dentro del proceso penal, que más bien tendría una denominación relativa al derecho de acceso a la justicia, y que en este caso sí considero innecesario el profundizar sobre los mismos, pero se trata de la tesis con número de registro 2021-524, cuyo rubro señala: amparo indirecto, procede contra la omisión del juez penal de acordar una petición dentro de un procedimiento jurisdiccional en el que existe una abierta dilación del procedimiento
o su paralización total, al actualizarse la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo de la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo. En este caso se hace incluso una interpretación de lo que es una disposición del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco anterior al Código Nacional. Y por otro lado, un diverso criterio con número de registro 2021-522, cuyo rubro señala amparo indirecto, la omisión del juez penal de acordar una petición formulada por el justiciable reclamada en el juicio relativo no configura una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio. Estos dos criterios pues esencialmente van enfocados en el mismo aspecto. Era algo que también muchos operadores pugnaban porque continuara esa consideración, ese criterio o esa interpretación, toda vez que ya hace algunos meses se habían empezado a modificar los criterios para estar desechando amparos de estas características. Afortunadamente ya se está retomando el que no en todos los casos y que sí tiene que haber un análisis caso por caso por parte del órgano jurisdiccional para verificar que ese afán de desechar algunos amparos no vaya a perjudicar directamente a una persona que sí pudiera estar siendo perjudicada por una abierta dilación procesal. Pero en fin, esos son los criterios que considero relevantes en materia penal y sería todo en este podcast.